Parte nos acompaña Manuel Camilo González Vides, consultor político y también profesor universitario. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy. Buenos días, Trina. Muchas gracias por la invitación. Saludos para la audiencia de Globovisión. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, queríamos conversar contigo lo que ha sucedido recientemente, los esfuerzos de Estados Unidos para lograr una tregua entre Rusia y Ucrania. Ya sabemos que esta era una de las banderas de la campaña de Donald Trump. Incluso decía que en 24 horas iba a acabar este conflicto. Sin embargo, hemos visto que la cosa se la ha estado poniendo un poco cada vez más difícil a Donald Trump, donde cada uno tiene sus exigencias. Pero ahora, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuáles son los avances durante estas últimas semanas? Bueno, yo creo que el principal avance que hemos visto en la negociación es que ciertamente el cese al fuego, la tregua que en su momento se propuso entre Estados Unidos y Ucrania, pues ha sido aceptado por Rusia. Ahora, la tregua es que ciertamente todavía ya persisten los ataques de parte y parte, es decir, de Ucrania hacia infraestructura petrolera en Rusia y de Rusia obviamente en infraestructura civil, pero también energética en Rusia. Entonces creo yo que el punto importante acá es que si bien ambas partes tienen la voluntad de llegar a ese cese al fuego, pues obviamente el detalle es obviamente de alguna forma definir cuáles son esas infraestructuras que no se pueden tocar durante este periodo de guerra. Por lo tanto, uno podría ver que hay dos miradas de esta tregua. Una mirada mucho más optimista de que ciertamente Donald Trump está tratando de lograr la paz entre ambos países, así sea de manera temporal, pero por el otro lado hay que pensar que también las treguas han sido utilizadas en muchas guerras realmente para que cada uno de los dos bandos digamos, se rearmen y se reabastezcan para que cuando la tregua pues obviamente fracase, siga la confrontación y se gane mucho más terreno en el conflicto y por lo tanto en las mismas negociaciones. Entonces hay que estar pendiente no solo de la parte optimista que de alguna forma Donald Trump nos quiere entregar, sino también de los actores, tanto Ucrania como Rusia, cómo van a, digamos, manejar la tregua en el caso de que ésta se rompa. Incluso hemos visto los esfuerzos tanto de Ucrania como de Rusia durante los últimos días, ya en terreno, cómo cada uno ha buscado avanzar un poco más allá para estar en mejores términos en esta negociación. Así es, creo yo que la ofensiva rusa en Kursk, que obviamente ha recuperado este territorio ruso para Moscú, pues realmente revela hasta cierto punto cómo Rusia ciertamente es el más interesado en que ciertamente la tregua pues de alguna forma avance, pero también tenga esos márgenes de acción para que el Kremlin obviamente avance en las, digamos, reivindicaciones territoriales que tiene sobre Ucrania. Obviamente el más afectado, y lo hemos visto a lo largo, digamos, de estos meses, incluso en esa reunión nefasta que hubo en la oficina Oval con Trump y con J.D. Vance, pues es que Ucrania ciertamente está, digamos, en medio de dos grandes actores. No solamente Rusia que lo agrede, sino también Estados Unidos que lo presiona en términos de los acuerdos de minerales. Entonces, tal vez, a pesar de que la tregua es una buena noticia, es una tregua que al final de cuentas termina siendo muy perjudicial para Ucrania porque ciertamente no puede de alguna forma avanzar en la mesa de negociaciones y se le obliga aún más, digamos, se le exige mucho más a que obviamente pacte con los Estados Unidos como una especie de partición. Entonces, no se sabe hasta qué punto Estados Unidos en este conflicto es un mediador o es una parte interesada, porque ciertamente si es una parte interesada, pues está jugando mucho más del lado de Rusia, que obviamente tiene pretensiones territoriales y que también hacen los Estados Unidos, que un mediador que busca obviamente sancionar las infracciones de ambos bandos por igual. Bueno, y se dice mucho las características que tiene Donald Trump para negociar y en ese contexto en el que nos habla también está el tema, por ejemplo, de las tierras raras, los intereses con respecto a la infraestructura energética, que tenemos la propuesta de Estados Unidos por un lado, la exigencia de Rusia que dice que cesen la llegada o el despliegue de soldados, pero por otro lado también el que Estados Unidos deje de enviar armamento o ayuda a Ucrania y también tenemos la posición actual de Ucrania que está buscando es realmente defenderse y que no va a negociar territorios. Así es, de nuevo, creo que Ucrania en estos momentos está en el peor escenario, a pesar de que obviamente la guerra, digamos, ha bajado un poco de intensidad. ¿Por qué está en el peor de los escenarios? Por un lado tiene Estados Unidos, que en su momento fue su aliado, ahora es una parte interesada. Es una parte interesada por dos sentidos. Primero,
por toda la cuestión relacionada a lo que has bien comentado, el acuerdo de minerales, que obviamente es que en ciertas partes, en ciertas áreas de Ucrania, hay unos minerales muy importantes para todo esto de lo que se ha comentado de la famosa carrera tecnológica contra China. Segundo, porque ciertamente Estados Unidos tiene una presión, una capacidad impresionante para doblegar las voluntades de los gobiernos. En este caso, esta política transaccional de tú me das, yo te doy, pues obviamente favorece a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene los recursos que Ucrania no tiene para defenderse de Rusia. Y en tercera medida hay que pensar que Estados Unidos ciertamente ha elaborado un plan, no sabemos hasta qué punto sea efectivo, de que ciertamente controlando estos territorios ricos en minerales en Ucrania, se supone que es una especie de garantía de seguridad de que obviamente Rusia no ataque de nuevo Ucrania. Obviamente, tiene todo el sentido del mundo de que ciertamente Estados Unidos se vería envuelto en una guerra si atacase de nuevo Rusia, pero no sabemos hasta qué punto Estados Unidos está en las condiciones y sobre todo pensando en el plan de gobierno de Donald Trump, de que ciertamente, digamos, Estados Unidos se vuelva involucrado en una guerra, por lo menos en este caso europea. Entonces, ciertamente hay que pensar un poco hasta qué punto el papel de los Estados Unidos es de un mediador, pues de una parte interesada, y que obviamente Ucrania está sufriendo las consecuencias de que ciertamente ha tenido un heroísmo, digamos, destacable en esta guerra, pero que ciertamente está muy mal rodeado en estos momentos de un Estados Unidos que obviamente lo que busca es solamente minerales y obviamente ofrece una seguridad que no sabemos si se lleva a futuro frente a una Rusia que obviamente sigue pretendiendo más territorios hacia adentro de Europa. Ahora, un papel clave también es Europa, sobre todo con el liderazgo de Francia y Reino Unido, donde estamos viendo que están tomando un papel muy importante con respecto a la posición de Estados Unidos al apoyo a Ucrania, que ha sido un poco inconsistente, mucha crítica, incluso en persona, Donald Trump contra Zelensky en la Casa Blanca recientemente, pero además en medio de cómo el bloque también está buscando rearmarse. Así es, creo yo que esto es un balde de agua fría para la Unión Europea como tal, de que efectivamente la seguridad colectiva, obviamente de la OTAN y obviamente de los propios 27 Estados miembros, pues nunca fue de alguna forma una realidad. Siempre fue un diseño que se mantuvo, fue una, digamos, una quimera de que efectivamente Estados Unidos siempre va a ser un aliado confiable en la región para obviamente detener las amenazas, particularmente la amenaza rusa en Europa. En ese sentido, creo yo que de toda crisis hay una oportunidad. Y en el caso de la Unión Europea, digamos, esta crisis ofrece el escenario de oportunidad para que empiece a elaborar de manera autónoma y de manera estratégica, obviamente, todo su plan de real. Ese plan de rearme ciertamente es algo beneficioso en términos internacionales porque obviamente posiciona a la Unión Europea como un actor global y un actor que obviamente puede desplegar esas capacidades no solamente en Europa, sino incluso en otras regiones. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? Es un problema de tipo doméstico. ¿En qué sentido? En que ciertamente estamos viendo en Europa muchos cambios políticos que lo que están favoreciendo es más la posición de Donald Trump de no favorecer a la OTAN, de no integrarse a la Unión Europea, incluso se dice de salirse de la Unión Europea en países, digamos, muy importantes, por ejemplo Francia, por ejemplo Alemania recientemente, y los sospechosos de siempre. Hungría y Eslovenia pues son dos países que tienen contactos con los rusos muy cercanos. Entonces, ciertamente es un plan muy importante, está la oportunidad para que se haga eso, pero el gran problema que ahora persiste es un problema interno. Y ese problema interno lo está capitalizando muy bien Donald Trump al tratar de crear esa división al interior del consenso europeo. Bueno, Manuel Camilo, vamos a estar muy atentos entonces los próximos días, lo que serán estos esfuerzos, las negociaciones en Arabia Saudita entre las partes afectadas y bueno, esta propuesta también de Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Trina, por la invitación. Saludos por la audiencia de Globovisión.